La venta de información de inteligencia es la entrada principal de divisas que tiene Cuba, aseguró el coronel Chris Simons, ex jefe de la Unidad de Contrainteligencia para Cuba en la Agencia de la Defensa de Estados Unidos, la DNI. El hombre también dijo que Cuba tiene más de 200 agentes diseminados por el territorio estadounidense y 5 de ellos están en Florida. Además, nombró 3 objetivos principales de la inteligencia cubana en el estado de Florida: el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, situado aquí en El Doral; el Comando Central dedicado a la lucha global contra el terrorismo, que está en Tampa; y la comunidad de exiliados cubanos que vive en Miami. Él también reveló que desde los años 70, además de la Embajada de Washington y la misión de la ONU en Nueva York, La Habana cuenta con un tercer centro de espionaje en el territorio americano y dijo, para dar algún detalle porque no quiso ser preciso, que se encuentra al este del río Mississippi. También este hombre alertó que la inteligencia cubana no busca reclutar a individuos que ya están dentro del gobierno estadounidense, sino que lo hace antes de que lleguen a insertarse en cualquiera de los niveles y entes de la administración pública. De ahí que apuntó directamente a cómo los diplomáticos cubanos suelen realizar eventos por universidades y otros diferentes centros educacionales del país con el directo propósito de reclutar. De todo esto vamos a hablar en este video de hoy. Bienvenidos amigos, y aquí, bueno, pues en este mundo de espías, de espionaje y de misterios, sí, de mucho misterio. Bueno, ya todos los que están al tanto del tema de Cuba y los que se han interesado e incluso han seguido algunos medios de habla hispana, deben tener alguna referencia a lo que sucedió a finales de 2023 cuando se hizo público que había sido arrestado acá en la zona del sur de la Florida un hombre que espiaba para Cuba desde hacía muchísimo tiempo. Por esos días ya se acercaba fin de años y demás, y yo no estuve publicando ningún video y lo que decidí hacer fue una crónica de navegante que les presento a ustedes hoy. Con el título "Más de 200 agentes espían para Cuba en USA", ustedes pueden encontrar en la frontera transparente todas los enlaces, todos los sitios que yo estuve mirando para crear este video en el día de hoy, en el que voy a partir de una información que está en el titular y que es de hace unos años atrás, ¿sí? De hace unos años atrás. Pero bueno, pues primero lo primero. Primero decirles que esta información que yo busqué y con la que titulé "En la frontera transparente, más de 200 agentes espían para Cuba en USA", tiene también otro dato que se le acerca, y es que de esos unos 50 estaban hace unos casi 5 años atrás en Florida. Y todo esto fueron informes que dio en determinadas entrevistas alguien que trabajó mucho tiempo en toda esta cuestión de los espías y todo este mundo. Ya yo después les voy a dar los detalles a continuación. O sea, que es de una fuente bastante confiable si tenemos en cuenta de que los que trabajan para estos tipos de organizaciones, de grupos, de agencias, no te van a dar nunca la fecha ni la cifra exacta. Y en eso hay que, bueno, pues coger la información y no ser ni tonto ni descerebrado. Por varias razones de seguridad, por varias razones, no se dan muchos detalles exactos, pero que un agente que haya trabajado en esto te hable de 200 y de más de 50, y es algo que hay que tener en cuenta. Comencemos. Vamos a comenzar
con lo primero que tiene que ver con lo que dice SunWiki. Saben que acostumbro en este mundo de social media pues hablar un poco de San Google, SunWiki, porque de cierta forma han buscado todos la vía para convertirlos en que si lo dicen ellos tiene que ser así. Bueno, pero también si lo dicen ellos y tú sabes buscar y sabes contrastar fuentes, bueno, pues puede ser de otra manera o puede ser un poco más allá. Yo hice un recorrido en lo que tiene que ver con el concepto, donde ellos dicen se denomina espionaje a la práctica y al conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos, de información confidencial o de cualquier género de secretos. Las técnicas comunes del espionaje han sido históricamente la infiltración y la penetración. En ambas es posible el uso del soborno y el chantaje. O sea, captan espías o captan personas para que espíen a favor de mí o de un país o de una institución, pero usan el soborno y el chantaje. Es curioso porque en estas formas, en lo que refiere a Cuba y a un caso que les voy a mostrar después, se habla de que lo hizo la señora, por ejemplo, Ana Belén, que lo hizo por amor a Cuba, por una serie de convicciones. Y yo, que siempre pienso mal, digo que para Cuba sería un logro que alguien dijera, yo espiaba para ustedes por convicción, por amor, por admiración, porque creo que es un abuso, porque creo que ustedes son los buenos y los malos son los demás. Bueno, sí, cuando un agente descubierto dice lo hacía por convicción, pero señores, ningún perro caza para favorecer al amo. Soborno y chantaje es lo que dice el concepto que cuando tú lo miras a la luz de todos los tiempos, bueno, pues yo me quedo con esos dos. Y ese que le han agregado de un poco que hacerlo por comprometimiento, yo lo tiro más. O lo sobornaron o lo chantajearon, pero le dieron la oportunidad de decir, si alguna vez te agarran, di que fue por comprometimiento. En fin, uno es desconfiado y no queda de otra. Según SunWiki, Wikipedia, que ahora anda por estos días pidiendo ayuda y dinero para poder, dicen ellos, que hacerse más efectivos, el espionaje es a menudo parte de un esfuerzo institucional por un gobierno o una empresa comercial. Sin embargo, el término tiende a asociarse con el espionaje estatal sobre enemigos reales o potenciales con fines militares. El espionaje que involucra a corporaciones se conoce como espionaje industrial. Bueno, ya aquí tenemos otra derivación de las formas de espiar. Pero bueno, como siempre uno prefiere hacer resúmenes y en mi caso acostumbro a contarle a mis seguidores por donde yo estuve navegando. Yo, bueno, pues pasé por la idea que acabo de decirles de ofrecerles a ustedes este recorrido. Vuelvo a repetir, lo pueden encontrar en La Frontera Transparente, pueden ir al sitio La Frontera Transparente y ahí pueden encontrar toda la información. A mí una vez alguien me dijo que las experiencias en la vida lo beneficiaron. Y me quedé así de pronto. Me sorprendí. ¿Cómo? Las experiencias, las malas experiencias te beneficiaron. Y él me dijo, sí, porque las buenas me sirven para el recuento, pero las malas me beneficiaron porque me sirvieron para no repetirlas. Lo que voy a escribir ahora, lo que voy a contarles ahora, aparentemente no tiene nada que ver con lo que les dije antes,
pero como se trata de hacer resúmenes, lo puse al principio de este post. Bien. El 20 de diciembre encontré que una amiga había compartido un enlace a una entrevista en América TV sobre el tema de los espías y la presencia de ellos en Estados Unidos. Y bueno, pues se estaba compartiendo ese enlace y yo fui al canal de América TV con el título La penetración del espionaje de Cuba en las universidades de los Estados Unidos y tomé de allí algunos segmentos que al final de este video se los voy a mostrar a ustedes. En esa conversación que tenían ahí en ese canal con el presentador del programa, uno de los invitados que habló es autor del libro Cómo los servicios secretos explotan las universidades estadounidenses. Y la otra invitada es la señora María Berló, que es cubana y es una investigadora de larga data que dirige Cuba Archivo. Bueno, ellos ahí hablaron de todas las vías, hablaron de todas las informaciones que ellos han tenido, el señor para escribir el libro, ella para hablar de lo que ha podido obtener y publicar en Cuba Archivo. Bueno, también por esos días yo publiqué en la red social X y también al final les voy a dejar el segmento, 2 posts donde tomé algunos segmentos de una entrevista que se le hizo a el señor Emilio González sobre el tema de lo que acababa de pasar en esos días en Florida con la revelación de que había un hombre espiando para el gobierno de Cuba desde hacía mucho tiempo, el señor de apellido Rocha. Y aquí, en esa entrevista que se le hizo, el señor Emilio González dio una serie de informes puntuales porque el señor Emilio González ocupó en el pasado ese mismo puesto que estuvo ocupando hasta hace muy poco tiempo el señor Rocha. Y en esa entrevista el señor Emilio González dijo el grado de acceso a información que tenía él cuando ocupó ese puesto y que lógicamente tuvo después el señor Rocha cuando, trabajó en ese puesto. Y dijo que salvo datos muy, 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 muy puntuales y que son muy pocos, ellos en ese puesto tienen acceso a lo mismo que tiene acceso el presidente. Quiere decir que ese señor que espiaba para Cuba era alguien que estaba al tanto de lo más secreto que se cocinaba acá en los Estados Unidos. Bueno, como ya les dije, en la navegación también fui un poco más allá y encontré un reportaje y una publicación en radiotelevisiónmartí.com de 2018, donde el periodista Ricardo Quintana hace una entrevista al coronel Chris Simmons, que fue ex jefe de la Unidad de Contrainteligencia para Cuba. Y ese señor, que trabajó en la Unidad de Contrainteligencia para Cuba aquí en Estados Unidos, precisamente en la Agencia de Inteligencia de Defensa, fue quien le dijo a Ricardo Quintana, al periodista, que Cuba tiene más de 200 agentes diseminados por el territorio nacional estadounidense. Y fíjense que esto fue en 2018 y estamos en la primera semana del 2024. ¿Qué quiere esto decir? Que estoy
recordando aquí algo que en el 2018 se dijo aquí, precisamente a partir del anuncio de que iba a ser liberada Ana Belén Montes. Se entrevistó a este señor, al coronel Chris Simmons, ex jefe, voy a repetir, de la unidad de contrainteligencia para Cuba en la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, DNI. En esa entrevista, ese señor aseguró que la venta de información de inteligencia es la entrada principal de divisas que tiene Cuba. Y dijo que lo que genera el turismo con las visitas a Cuba son centavos en comparación con las ganancias que deja a La Habana la venta de información secreta. Este hombre, que tenía 23 años dedicado a la lucha contra el espionaje cubano, que vive actualmente y que vivía en el 2018 en una zona del noroeste del estado de Florida, dijo que él, a pesar de ya no estar trabajando, no dejó de seguir por medios propios el Servicio Cubano de Inteligencia, que él en ese momento catalogó como el segundo mejor del mundo, y según él y los datos que él tenía, era el segundo mejor del mundo detrás de China y por delante de Irán y Rusia en cuanto a espionaje económico. O sea, que ya no es solo el espionaje militar, también el espionaje económico, pero además la venta de información. Este hombre dijo en esa entrevista, y yo les voy a dejar algunos segmentos al final de este video, que Cuba ya no es una amenaza y en el caso de, yo les voy a dejar al final el segmento, ellos, dijo el hombre, Cuba, reconocen que Estados Unidos ya no es una amenaza, pero tan castrada está su economía que igual saben que los secretos estadounidenses son una materia prima que pueden intercambiar o vender al mundo. Señores, esto otro que les estoy leyendo lo dijo el director del Centro de Investigaciones sobre Inteligencia Cubana, CIRC, con sede en Leesburg, en el estado de Virginia. ¿Están escuchando esto? Lo dijo este hombre que ocupó ese puesto. También este hombre, que es conocido en el mundo en ese mundo como el cazador de espías cubano, explicó que durante la llamada Guerra Fría, la mayoría de los agentes de La Habana operaban convencidos de que la labor que realizaban era proteger al régimen. Y bueno, estamos en el tema de la Guerra Fría y todo lo que pasó con relación a los espías cubanos que estaban allá. Dice, así lo hicieron en Honduras, El Salvador, Nicaragua. Y basado en las conversaciones que he mantenido con desertores y emigrantes cubanos, me atrevo a decir que la venta de información clasificada de Estados Unidos es uno de los 5 rubros que más divisas generan a Cuba. Este hombre que está hablando aquí, este hombre que dio esa entrevista para ese medio de información, fue también uno de los investigadores que en el 2003 recomendó la expulsión de 14 espías cubanos que bajo apariencia de diplomáticos operaban en Estados Unidos. Señores, esto fue en el 2018, insisto.
El sistema de inteligencia de Corea del Norte es muy pequeño y débil. ¿A quién le compra la información secreta? A Cuba, aseguró este investigador en la entrevista. Históricamente, Cuba ha servido como puente de alerta y prevención para Corea del Norte y otros adversarios de Estados Unidos en cuanto a operaciones militares estadounidenses. Y dijo, desde la invasión de Granada le pasan la información con más tiempo de antelación y mucha más precisión. Contrariamente a lo que aseguran algunos analistas, lo que es hoy Embajada de Cuba en Washington no es el centro principal de inteligencia cubana. Simons aseguró que históricamente ha sido la misión de La Habana en Naciones Unidas, en Nueva York, la matriz del espionaje cubano. Hubo momentos en que casi todos los funcionarios cubanos destacados en esa sede eran oficiales de inteligencia. Recordó este hombre que es creador y editor del blog Cuba Confidencial. Vamos entonces ahora a lo que se habló en esa entrevista con relación a Florida. Aseguró que Cuba tiene más de 200 agentes diseminados por el territorio estadounidense y dijo, en Miami, en el transcurso de 4 meses, el régimen desplegó más de 50 agentes y oficiales de inteligencia. Su principal blanco es la comunidad cubana y segundo es el gobierno de Estados Unidos. Esto lo dijo este hombre en el 2018. Estamos ya en el 2024. O sea, que en solo 4 meses desplegó más de 50 agentes. Estamos en estos momentos, bueno, imagínense el trabajo que han tenido que hacer esos agentes, en qué momento estamos viviendo ahora. Y dijo que los 3 objetivos principales de la inteligencia cubana en el estado de Florida son el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Bueno, quienes quieren averiguar pueden ir allí, el Comando Sur que está en la zona del Doral. El Comando Central dedicado a la lucha global contra el terrorismo, que lo ubica en Tampa, y la comunidad de exiliados cubanos, y lo ubica en Miami. Además de su embajada en Washington y la misión de la ONU en Nueva York, Simons reveló que desde los años 70, La Habana cuenta con un tercer centro de espionaje en el territorio americano y lo único que puedo decir es que se encuentra al este del río Mississippi. Bueno, que sabe geografía y que sabe la geografía de Estados Unidos, sabe que el río Mississippi al este, bueno, pues es hasta el Atlántico, hasta Florida, hasta la costa del Atlántico. En ese punto, él dice que hay además ese lugar que sería un centro de espionaje en el territorio americano. Recordó que la inteligencia cubana no busca reclutar a individuos que ya están dentro del gobierno estadounidense, sino que lo hace antes de que lleguen a insertarse en cualquiera de los niveles y entes de la administración pública. Comentó este señor al justificar los recorridos que suelen hacer los diplomáticos cubanos por universidades y otros diferentes centros educacionales del país. Ustedes van a encontrar quién es Ana Belén Montes, quién es esta mujer. Van a ver el perfil de ella, la fecha en que ella fue arrestada, condenada. Ya han pasado los años correspondientes a la sanción que le dieron y bueno, pues ella salió y está viviendo en Puerto Rico, donde reside su familia. Y esta mujer, mientras estuvo operando y trabajando, era conocida
como, bueno, pues la mujer que más sabía de Cuba y ella era la experta. Pero bueno, esa mujer fue reclutada cuando estudiaba en la Universidad Johns Hopkins entre 1979 y 1988 en la zona de Washington. Recordó este militar al que entrevistan en esta entrevista, el señor Simon. Y esto corrobora lo que acabo de decirle con el tema del reclutamiento en las universidades. Ahí también, bueno, pues se habla de ella y se explica la forma en que ella fue reclutada. Yo les sugiero, si ustedes quieren, pueden ir allí, pueden leerlo. Ustedes pueden enlazar en la frontera transparente, pueden leer completo toda la información que tiene que ver con la señora y, bueno, pues todo esto es también algo que les va a servir para cualquier análisis que ustedes quieran hacer. Vamos a terminar un momentico con lo que él dijo con el tema de la señora Montes y lo que vino después. Él habló de que otra de las historias cruciales en las que estuvo implicada la señora Belén fue el derribo de las avionetas Hermanas al Rescate. Y bueno, pues fue lo que ya a partir de ese momento y por una serie de situaciones, ella que ya estaba detectada y le estaban dando seguimiento, bueno, pues la apresaron. Pero este hombre también dijo que los periodistas son también vínculos de los aparatos de inteligencia y él dijo que en el 2017 se abrió una oficina de la Agencia Oficial Cubana Prensa Latina en Washington que a su juicio debe ser declarada como una entidad de servicio de un gobierno extranjero porque en realidad responde y sirve a los intereses de otro país. O sea, la Agencia Oficial Cubana Prensa Latina, que se abrió en el 2017, en la zona de Washington, está ahí. Y él recuerda que los periodistas son vínculos de los aparatos de inteligencia. Bueno, amigos, él en esta conversación, él al final le dice al reportero: mi consejo a los jóvenes agentes y oficiales de Estados Unidos es que jamás subestimen a los servicios cubanos de inteligencia. Bueno, esta entrevista de 2018 termina, ustedes incluso la pueden escuchar también porque está en el formato de video y está en la página. Vamos a volver al año 2023 y al destape de Víctor Manuel Rocha, que fue acusado de varios cargos relacionados con espionaje para La Habana, que lo estuvo haciendo durante 4 décadas y del que se supo luego de una investigación que se hizo y se publicó en el Nuevo Herald, que lideraba una operación para adquirir derechos sobre propiedades estadounidenses confiscadas por el régimen y buscar posibles inversiones en la isla que debilitaran el embargo comercial. El hombre, dicho sea de paso, de 73 años, no es cubano, es colombiano. Lo que pasa que, bueno, se hizo ciudadano estadounidense en 1978 y trabajó como diplomático de alto nivel en las instancias de los Estados Unidos. De ahí que, bueno, pues trabajó el tiempo establecido, se retiró, pero bueno, pues él siguió trabajando para el que paga, porque el que paga manda, ¿verdad? El hombre estaría afrontando 15 cargos criminales, entre ellos el de espiar para Cuba y fraude electrónico, y según esto, bueno, pues así sería todo lo que él tendría que enfrentar, porque estos cargos los presentó a finales en el mes de diciembre, un tribunal, un gran jurado en Florida. Y bueno, pues se hablaba en ese tiempo de que la pena máxima que podría enfrentar serían 60 años en caso de ser culpable.
Él, bueno, pues en este momento los medios no están dando información de él. Lo último que se supo fue eso, que fue arrestado el 1 de diciembre, que tuvo la audiencia y que, bueno, esa audiencia se pospuso para la segunda, que sería el martes 12 de diciembre, pero, bueno, pues hasta ahora no ha habido en los medios, no se ha dado más información y lo que está ahí es lo que ya yo acabo de decir. El hombre, bueno, pues fue empleado del Departamento de Estado, ocupó varios puestos en la Embajada de Estados Unidos, en República Dominicana, en Honduras, México y Argentina. Y como empleado del Departamento de Estado entre el 81 y el 2002, habría tenido acceso a información no pública, incluyendo información clasificada, y la capacidad de afectar la política exterior de Estados Unidos. Él se desempeñó entre el 1991 y 1994 como oficial principal adjunto a la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, así como director de asuntos interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de Washington. Tras salir del Departamento de Estado, el hombre participó en otros actos en respaldo a los servicios de inteligencia de Cuba. Y desde alrededor de 2006 hasta 2012, Rocha se desempeñó como asesor del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, cuya responsabilidad incluye a Cuba. ¿Se acuerdan lo que les leí ahorita de los puntos fundamentales de la inteligencia cubana en Estados Unidos? Miren, si tenían incluso asesor del jefe del Comando Sur de Estados Unidos a un hombre que trabaja para Cuba. O sea que lo que reveló Simmons en 2018, tal vez muchos de nosotros no le prestamos atención, no seguimos al tanto, pero, señores, ¿de qué nos estamos enterando? Bueno, del nombre, pero de que ahí había, y en estos puntos hay personajes clave. Bueno, el hombre, según dicen todos los medios y este recorrido que hice, lo arrestaron después de confesar aquí en Miami sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro espía cubano. Bueno, después de eso fue que lo arrestaron aquí en Miami. Esta es otra parte con la que yo, si no fuera tan, bueno, yo respeto lo que están diciendo los medios, esto es lo que están diciendo, que él lo agarraron porque alguien que se hizo pasar por espía cubano era del FBI. Un hombre que trabajó con los más altos secretos y en lo que tenía acceso a la información más alta, de pronto cayó aquí así, pero nada, son boberías mías. Según consta en el escrito de acusación, entre 2022 y 2023 hubo 3 reuniones entre Rocha y ese agente especial del FBI que fingió ser Miguel, un representante de la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Y en unos encuentros que fueron grabados y se llevaron a cabo en español, el ex diplomático se refirió constantemente a Estados Unidos como el enemigo y confesó que su mayor preocupación cuando trabajaba para el Departamento de Estado fue fortalecer la revolución cubana. Bueno, hasta aquí llegamos en la primera parte. La segunda parte es la que tiene que ver con un recorrido que yo hice por internet, por distintos sitios y bueno, pues recogí un poco de información sobre espías que cambiaron la historia, porque otra vez Cuba está en esa lista. Así que amigos, por hoy nos vamos. Como siempre te pido que compartas, que le hagas llegar a tus amigos el enlace de este canal. Si no me has seguido, te animo a que actives la campanita a la derecha para que te lleguen notificaciones. Como siempre, los comentarios, bueno, pues son bienvenidos, pueden hacerlos aquí a esta vía de correo electrónico dariasidolidia@gmail.com y en las redes sociales me puedes encontrar como Idolidia Darias.
Más de 20 años dedicados a la lucha contra el espionaje cubano colocan al coronel estadounidense Chris Simmons entre los pocos que cuentan historias que nada tienen que ver con la ficción. Según el experto, la inteligencia cubana tiene más de 200 espías en Estados Unidos, 50 aquí en el estado de la Florida. El hombre que interrogó a la espía más importante que tuvo Cuba en Estados Unidos, Ana Belén Montes, habla en exclusiva con Televisión Martí. Lo presenta Ricardo Quintana. De pocas palabras y hablar pausado, es uno de los que se vio cara a cara con la gente cubana que más a fondo se adentró en la inteligencia de Estados Unidos. Ego was one of her driving features, her motivations. She saw herself as a personal agent of Fidel Castro. Con dolor se refiere al ataque guerrillero de 1987 a la base El Paraíso, en El Salvador, donde murieron 60 militares salvadoreños y un boina verde de Estados Unidos. And she had visited that camp just weeks before, so we knew she was part of the largest military offensive in the war up to then. Durante el interrogatorio, cuenta el coronel, Montes respondió con ironía. What she told us was it wasn't like that. We were just on different sides of the same issue. There was nothing personal. Como otros espías cubanos, Montes no recibió recompensa monetaria alguna por pasar información a La Habana. Historically, Havana doesn't like to pay agents because they know there will be some other country that can pay more. So they're looking for what we call true believers. And Montes fit that. Simmons confirmó que Estados Unidos consideró el canje de Montes a petición del coronel del Ministerio del Interior, Néstor García Iturbe, que dirigía a Montes desde la capital cubana. And so, if you want to trade, we're not necessarily opposed to a trade because she'll be released in a couple of years. But it's going to take virtually every American fugitive you have, and then some. Cuba no accedió, dijo el que fuera también director del Centro de Investigaciones sobre Inteligencia Cubana con sede en Leesburg, en el estado de Virginia. They know the U.S. is no threat to them, but with as cash-strapped as the economy is, U.S. secrets are a commodity that can be sold and bartered worldwide. Entre los países que apunta como compradores de información, señala a Corea del Norte. North Korea has a very small intelligence service, so where do they go to buy secrets? They go to Cuba. En cuanto al espionaje cubano en Estados Unidos, asegura que tiene su centro principal en la misión de Naciones Unidas, así como otra sede en un lugar desconocido. What we call an illegal center, which is an undercover center. We have no idea where it is other than it's east of the Mississippi, and has existed since at least the 1970s. My advice to the young agents that are taking my place is don't underestimate the Cuban.